La tarde en Valencia caía dorada sobre los cristales del Salón Mirador del Turia. Era el gran día de mi hijo, Daniel. Un evento de 100.000 euros que yo había pagado hasta el último céntimo. Cada flor, cada copa de vino, cada nota del cuarteto llevaba el peso de mis años trabajando como carpintero. Lo observaba caminar entre los invitados, radiante, con ese traje hecho a medida que nunca podría haberse permitido por sí mismo. A su lado, Laura, su prometida, parecía salida de una revista. Elegante, sonriente, segura de que todo, incluso yo, formaba parte de su espectáculo. Durante unos minutos me sentí orgulloso. Pensé en lo que habría dicho mi difunta esposa, Ana, si estuviera allí. Pero esa calma se rompió pronto. Mientras ayudaba discretamente a un camarero joven que había tropezado y derramado copas, sentí una mano fría en mi hombro. Era Laura. Su sonrisa seguía puesta, pero sus ojos eran de hielo. Por favor, susurró entre dientes, levántese. Está dando vergüenza. Dime desde qué ciudad me ves, y dale like si alguna vez te hicieron sentir fuera de lugar, justo en el momento que tú mismo habías hecho posible. Me quedé mirándola, sin entender al principio que había hecho mal. Solo intentaba ayudar, le dije en voz baja, mientras el camarero recogía los restos del cristal roto. No es su trabajo, respondió ella, apretando los dientes. No quiero que los invitados le vean agachado como si fuera parte del servicio. Su tono fue tan cortante que varios de los presentes giraron la cabeza. El chico, pálido, intentó disculparse, pero Laura le interrumpió con un gesto rápido. Váyase. Y usted también, por favor, don Manuel, me dijo. El huso frío de don me atravesó como un cuchillo. Era la forma elegante de poner distancia. Traté de mantener la calma. Solo quería evitar que se cortara. ¿Y por eso tiene que ponerse de rodillas en el suelo?, replicó ella. Este es mi día. No quiero escenas. Busqué a mi hijo con la mirada. Daniel estaba junto a la barra, viendo todo. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, y luego bajó la vista. No dijo nada. No se acercó. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Laura aprovechó el momento. Creo que lo mejor es que se marche, dijo, sonriendo otra vez, fingiendo cortesía ante los invitados más cercanos. Ya ha hecho bastante. Ya ha hecho bastante. 3 palabras, dichas con veneno, que me dejaron sin aire. Me aparté despacio, sin responder. Caminé hacia la salida mientras la música seguía sonando, pero para mí el sonido estaba distante, como si viniera de otro mundo. Pasé junto al pastel de 6 pisos, junto a los centros de flores que yo mismo había encargado, y recordé las horas en mi taller construyendo los marcos de las mesas, los soportes de las luces. Todo lo que veía, lo había levantado con mis propias manos. Al llegar a la puerta, el dueño del salón, el señor Ortega, me interceptó. ¿Se va, don Manuel?, preguntó sorprendido. Sí, al parecer ya no soy bienvenido, le respondí con una media sonrisa amarga. Sus cejas se fruncieron, y antes de que pudiera marcharme, se inclinó hacia mí y murmuró algo que no olvidaré nunca. Sin usted, no hay boda. Pensé que era solo una frase amable, un intento de consolarme, pero su mirada tenía otra intención. No era compasión, era advertencia. Ortega sabía algo que los demás no sabían. Salí al aparcamiento, donde mi viejo Seat León esperaba entre los coches de lujo de los invitados. El aire olía a azahar y gasolina. Me senté dentro, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. El corazón me latía fuerte, no de rabia, sino de una claridad repentina. Durante años había mantenido a mi hijo. Le había pagado estudios, piso, coche, y ahora aquella mujer, que apenas llevaba 2 años en su vida, me echaba de mi propio sacrificio. Apreté el volante. No me iría derrotado. Aún quedaba algo que ellos no sabían. Todos los pagos del evento, el local, el catering,
La orquesta, las flores, estaban a nombre de mi empresa, Maderas del Turia S.L., no al suyo. Yo era el contratante, el responsable de cada transferencia. Ellos podían jugar a ser ricos, pero la realidad seguía escrita con mi firma. Saqué del bolsillo una pequeña libreta de cuero, la misma que siempre llevaba en el taller. En sus páginas, junto a bocetos de muebles y medidas, estaban anotados los contactos de todos los proveedores. Me quedé un momento mirando los números. No sentía venganza, sino una especie de serenidad gélida. No iba a gritar ni a montar escenas. Solo iba a hacer lo correcto. Encendí el coche, pero no conduje hacia casa. Aparqué a unos metros, bajo un platanero, y marqué el primer número. «Buenas tardes, señor Ortega», dije cuando respondió. «Soy Manuel Ríos. Quiero activar la cláusula de cancelación inmediata del contrato número 214B». Hubo un silencio corto. «¿Está seguro?», preguntó el dueño. «Más que nunca». «Entendido. Entonces, procederemos de inmediato». Colgué. Luego llamé al catering, a la floristería, al grupo de música. Cada llamada fue breve, precisa, sin emoción. Las manos no me temblaban. Desde el coche, vi cómo las luces del salón parpadeaban y luego se encendían de golpe. La música se detuvo. Los invitados empezaron a mirar alrededor confundidos. Los camareros comenzaron a retirar copas. Laura, en el centro, con su vestido blanco resplandeciente, miraba a todos lados buscando una explicación. Cuando Ortega se acercó y le habló al oído, su expresión cambió del desconcierto al pánico. Yo no podía oír lo que decía, pero lo imaginé. Sin él, no hay boda. Apoyé la cabeza contra el reposacabezas y exhalé despacio. No era venganza, era justicia poética. Todo lo que habían querido construir sin respeto se desmoronaba por sí solo, como una estructura sin cimientos. Dentro del mirador del Turia, el tiempo pareció detenerse cuando la luz cálida se convirtió en un blanco hospitalario. El cuarteto dejó los arcos en suspenso. Las notas murieron en el aire como un suspiro mal resuelto. Los invitados, gente de empresa, 2 profesores de la Politécnica, amigos del gimnasio de Laura, vecinos del barrio de mis padres, se miraban entre sí sin saber si aplaudir, reír o fingir que nada pasaba. El murmullo subió un tono, ese zumbido de colmena que precede al pánico. Laura reaccionó primero. Caminó hacia Ortega con el vestido sujetado por la mano, como si aquel gesto pudiera mantener firme el mundo. «Disculpa, habrá un error», dijo en voz que aún intentaba sonar angelical. «Podemos solucionarlo». Ortega no levantó la voz. Le bastó el timbre cansado de quien ha visto demasiadas bodas y demasiados números rojos. «Señora, el contrato 214B está a nombre de Maderas del Turia S.L. y la autorización de cargo la ostenta el señor Manuel Ríos. Ha ejercido la cláusula 7 bis, cancelación inmediata por retirada de autorización. A partir de este minuto, todos los servicios quedan suspendidos hasta que se regularice el pago». Los ojos de Laura se agrandaron, como si esa cláusula fuera una grosería personal. Señaló con el mentón a Daniel. «Mi marido puede pagar ahora mismo». Ortega asintió con la serenidad de quien ya ha hecho la cuenta 3 veces. La parte pendiente del alquiler del salón asciende a 37.400 euros, IVA incluido. Además, debe liquidarse el anticipo de sobrecostes por ampliación de horario, 2.300 euros, y la fianza por daños, 3.000 euros, que no se devolverá si no se cumple el contrato. Se le acercó la jefa de sala con una carpeta. «Catering Paella y Brasa S.A. Pendiente 12.880 euros», leyó. «Floristería Azahar, 6.240 euros. Cuarteto Levante, 4.600 euros. Iluminación y sonido Brickline, 2.950 euros. Fotografía Ojeda Estudio, 3.300 euros. Total inmediato, 70. Calculó mentalmente, 70. 70. Repitieron 2 invitados sin querer, como un eco tonto. 70.
€470, cerró Ortega. Se admite transferencia instantánea, tarjeta o aval bancario. Daniel sacó la cartera con dedos que no encontraba bien el compartimento. Su tarjeta metálica brilló como un amuleto. La entregó al TPV. El pitido tardó más de lo normal. Una eternidad de 2 segundos. Operación denegada. Un silencio seco. Intentó con otra. Denegada. Debe de ser el límite diario, balbuceó. Llamo al banco. Hágalo, dijo Ortega. Mientras tanto, por protocolo, paramos servicio de bebidas, mantenemos agua y retiramos menaje. Nadie quiere que un invitado se corte con una copa rota. Desde el fondo, el mismo camarero al que yo había ayudado miraba la escena mordiéndose los labios. La jefa de sala posó una mano en su hombro, breve y humana. Tranquilo, Adrián. No es culpa tuya, le dijo lo bastante alto como para que Laura la oyera. Los padres de Laura se acercaron con prisa. Julián, su padre, olía a colonia fuerte y urgencia. Yo me hago cargo, anunció, exhibiendo su tarjeta corporativa. La pasaron. Segundo pitido largo. Operación denegada por emisor. ¿Cómo que denegada?, protestó Marisa, la madre. Es una boda, por Dios. Es un contrato, corrigió Ortega. Y el contrato dice quién tiene la llave. Sin el titular, no hay boda. A 2 mesas, una tía mía cuchicheó sin micrófono. ¿Ves? Manuel paga todo y aún lo tratan como si estorbara. Alguien más añadió. Con lo trabajador que ha sido siempre. El rumor cambió de color. Ya no era morbo, era toma de partido. Daniel, con el móvil en la oreja, peleaba con una operadora que le pedía coordenadas de su app bancaria que, por supuesto, no recordaba. ¿Puedes subir mi límite a 80,000? Es urgente. Sí, es para hoy. No, no puedo ir a una oficina. Laura le arrancó el teléfono. Pásamela. Hola, mira, soy la novia, sonrió al vacío. Es que se está cortando la boda. Sí, verás, somos clientes premium. La sonrisa se fue deshaciendo. 24 horas, verificación presencial, repitió, cada palabra más hueca. Pero es hoy. Colgó sin despedirse y buscó a Ortega con una mirada que ya no era de súplica, sino de amenaza. Si suspende esto, nos deja en ridículo. Señora, dijo él, clavándole la mirada, quien ha decidido prescindir del único que podía evitarlo no he sido yo. La música no volvió. En su lugar, un altavoz de la sala anunció, con voz de miel neutra, que se hacía una pausa técnica. Los camareros empezaron a recoger, esta vez con cuidado de no rozar a los invitados. El pastel quedó como un faro absurdo en mitad de una pista de baile sin bailarines. Un niño preguntó si se había acabado todo. Su madre le dijo que no, que en nada seguían, pero sus ojos ya sabían la verdad. Vi desde el aparcamiento como varios huéspedes salían a fumar, a llamar, a respirar. Algunos miraban su reloj, otros abrían el mapa para pedir un VTC. 2 taxis pararon con las luces de libre, como luciérnagas discretas que huelen el final de fiesta. Saqué el móvil. Un mensaje entrante. Todo conforme. Lo siento por la situación. Oh. No contesté. No era el momento de palabras. Dentro, Laura cambió de estrategia. Caminó hasta Daniel, le cogió de la mano frente a todos y subió el volumen de su voz. Cariño, habla con tu padre. Dile que vuelva, que haga la transferencia y mañana lo arreglamos. Daniel tragó saliva. Me imaginé su garganta como una bisagra oxidada. Laura, empezó. Díselo, insistió ella. Es tu padre. Te quiere. Te lo debe. La palabra debe dejó un halo agrio. Daniel cerró los ojos un segundo. Luego llamó. Mi móvil vibró en el asiento del copiloto. Dejé que sonara. Volvió a vibrar. Y otra vez. A la cuarta. Paró. Laura apretó los dientes. Fue hasta Ortega con una sonrisa aprendida de anuncio. Hagamos una cosa.
Dejamos todo bonito. Mantenemos el salón una hora más y ahora mismo hacemos una transferencia con justificante. Transferencia ordinaria no sirve, explicó él. Solo inmediata o aval. El justificante de una cepa no garantiza abono. Pues póngala en marcha igualmente, respondió, ya sin careta. Señora, cerró Ortega. Sin él, no hay boda. Fue el punto de quiebra. 2 mesas pidieron sus abrigos. Una pareja mayor se acercó a felicitar lo bonito que estaba todo, con esa piedad elegante de quien se retira sin herir más. El cuarteto recogía sus instrumentos con manos expertas. El violinista guardó el arco como se guarda un secreto. Daniel caminó hasta el ventanal, mirando el aparcamiento. Me buscó sin encontrarme. Se tocó la corbata como quien intenta aflojar un nudo que no está en el cuello. Laura, en cambio, buscó culpables. Señaló al camarero joven. Si no hubieras tropezado, nada de esto. Señora, cortó la jefa de sala con una firmeza limpia. El accidente está cubierto. Lo que no está cubierto es faltar al respeto. Por primera vez, Laura no tuvo réplica. El espejo que la sala le devolvía ya no era el de una novia impecable, sino el de una anfitriona que ha perdido el control porque perdió antes la humildad. Yo encendí el coche y dejé que el motor ronroneara, sin moverme. Miré la libreta abierta en el asiento, con mis anotaciones, importes, plazos, condiciones. En la última página, un recordatorio escrito meses atrás. No confundir generosidad con dependencia. Lo había escrito un domingo, después de ver a Daniel aplazar por tercera vez una entrevista de trabajo porque total, ya habrá otra. Volví a coger el móvil. Llamé a Marta, mi gestora. Activa alerta de cargos en cuenta empresa. Sin mi firma, nada, le pedí. Hecho. Todo bien, Manuel. Ahora sí. Después marqué a un número que no usaba desde lo de Ana. Mi abogado, Tomás Vidal. Tomás, dije, necesito verte el lunes a primera hora. ¿Tema familiar? Tema de límites, respondí. Y de papeles, coche de Daniel, alquiler de su piso en Ruzafa, y la tarjeta adicional que nunca usa como propia. Quiero bloquear uso y revisar titularidades. Te preparo borradores. Gracias. Colgué. Miré por última vez el salón a través de los cristales. La coreografía del final ya estaba escrita. El personal recogiendo con respeto, los invitados haciendo listas de excusas en sus cabezas, los novios aprendiendo a golpes lo que no quisieron escuchar dicho con calma. No sentí orgullo. Sentí gravedad. La que tienen las cosas que caen donde deben. Tal vez, si alguien me hubiese susurrado al oído hace un año pon límites ya, nos habríamos ahorrado esta escena. Pero las personas no aprenden porque se lo digas. Aprenden cuando les falta lo que daban por supuesto. Puse primera. Antes de salir, el móvil vibró de nuevo. Un mensaje, esta vez de Daniel. Papá, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. Lo leí 2 veces. No contesté aún. No por crueldad, sino porque por primera vez en mucho tiempo quería que me hablara sin público, sin altavoces, sin Laura traduciendo su voluntad. En la rotonda, tomé la salida hacia el taller. Sobre el capó, la luz de la tarde se había vuelto de cobre viejo. Tenía por delante una noche larga de papeles y una semana de decisiones. Y sí, dolería. Pero lo que se hace por respeto rara vez es indoloro. Detrás, en el mirador, el pastel seguía en pie como un faro absurdo. Nadie lo cortó, porque la verdad, aunque llegue tarde, corta antes que cualquier cuchillo. El taller olía a serrín y a café de termos, esa mezcla que a Ana siempre le parecía domingo aunque sea lunes. Encendí la lámpara del banco de trabajo y abrí la carpeta gris donde guardo lo serio, contratos, pólizas, avales. En la portada, con rotulador, había escrito meses atrás: Límites, 2025. No era una venganza. Era un plan de seguridad que no había querido usar. Saqué 3 documentos. El primero, leasing del Cupra que conducía Daniel, matrícula 8927 LMJ. Titular, Maderas del Turia SL.
Uso. Comercial y representación. Cláusula 11. Rescisión por pérdida de confianza o uso no ajustado a fines de empresa. El segundo. Contrato de cesión de uso del piso de Ruzafa, Carrer de Denia 27. Tercero. Propiedad de un pequeño family office con el que trabajo desde 2012. Yo pagaba la renta y repercutía una cantidad simbólica a Daniel, 150 € mes, más suministros. El tercero. Una participación silenciosa en Albor City, un fondo semilla que invirtió 120.000 € en una startup, Arboristech, donde Daniel colaboraba más por apellido que por méritos. En el anexo 2, redactado por Tomás, había una cláusula que pocos leen. 12. Conducta y reputación. Si un hecho público daña la imagen de un inversor principal, se abre revisión de personal. Bajo una goma, guardaba otra libreta, más vieja. Pajeé hasta agosto de 2024. Ortega propone 7 bis. Si el pagador retira autorización, el servicio se detiene sin discusión. Recordé aquel café. Ortega, con su bigote recto, me dijo: Manuel, he visto demasiadas fiestas montadas sobre supuestos. Si pones el dinero, pon también el interruptor. Le hice caso, y ayer, cuando me susurró sin usted, no hay boda. En realidad me recordó que yo había instalado el cuadro eléctrico. Tomé aire. Marqué a Tomás. Necesito que el lunes a las 9 salgan 3 burofaxes con acuse, le dije. Uno a Arboristech, activamos la 12. Otro al Family Office del piso, rescisión de cesión de uso con 30 días de margen. Y el tercero al leasing, retirada de autorización de conductor. Te hago borradores en 1 hora, contestó. Algo más. Notas amables, pero claras. Nada de barro. Mientras imprimía extractos, el móvil vibró sobre la madera. Daniel. 7:58 no cogí. Dejó un audio. Papá. Solo quiero entender. Laura está hecha polvo. Podemos vernos hoy. Hubo silencio y luego otro. Perdona. Sé que ayer no estuve a la altura. Guardé el teléfono boca abajo. A las 9:21 entró un mensaje de Ortega. Hemos cerrado el salón sin más incidentes. Parte pendiente, 37.400 €. Lamento el trance. Oh. Le respondí con un gracias por la profesionalidad. Quería que quedara escrito. Abrí una caja que no abría desde 2020. Sobres con facturas de la carrera de Daniel, su máster en diseño que dejó a medias, la reforma de su primer estudio. Cifras a bolígrafo, 4.870, 9.250, 1.380. No me dolían los números. Me dolía haber confundido apoyo con sustitución. Había ido haciendo de padre, de mecenas y de parachoques. Y ayer, por primera vez, dejé que la vida le tocara el parachoques a él. Llamé a Grúa Asturia. Soy Manuel Ríos. Necesito recoger un vehículo de empresa hoy. Zona Ruzafa. Dígame la matrícula. 8927 LMJ. Entrega en nuestro taller. En 1 hora lo tiene. En paralelo, envié un correo al CFO de Albor City. Asunto cláusula 12. Solicitud de revisión. Texto sobrio, sin adjetivos. Adjunté recorte del acta de ayer. Suspensión de servicio por retirada de autorización del pagador. No mencioné gritos, ni humillaciones, ni vestidos. Solo hechos. A media mañana, el taller se llenó de luz vertical. Me senté en el banco, con un lápiz en la mano y nada que dibujar. En el silencio, llegó otro audio de Daniel, más corto. Papá, Ortega quiere que hablemos los 3. Dice que todavía hay margen para que no nos denuncien por daños. Dime dónde estás. No contesté. No aún. A las 11:05, el portón del taller se abrió con un chirrido largo. Entró la grúa con el Cupra sobre la plataforma, las ruedas quietas y la cinta tensada. Firme el parte. El conductor, con mono azul y manos negras de trabajo, dijo solo: Lo dejo contra la pared, jefe. Gracias.
El coche brillaba bajo el tubo fluorescente, guapo e inútil. En el retrovisor colgaba un abrecartas que yo mismo tallé para Daniel cuando cumplió 23. Me ardió el esternón. No por el coche, sino por ese abrecartas colgando como un recuerdo fuera de contexto. Sonó el timbre de la puerta pequeña. Ortega, traje sin corbata, entró con paso corto y seguro. Perdona que me pase sin cita, dijo. Vengo a darte la liquidación, cierre limpio, sin penalizaciones extra. Y a explicarte otra cosa. Me tendió un sobre con el membrete del mirador. Te advertí en agosto porque vi señales, confesó, mirando el suelo. No me gusta cruzar esa línea, pero Laura vino a negociar como si el salón fuera un decorado. Preguntó si, en caso de retraso suyo, podríamos mantener la apariencia mientras llegaba el dinero de tu empresa. Me dejó frío. Hiciste bien en sugerirme las 7 EVs, respondí. Me ahorraste el bochorno de ayer a medias. Ayer te vi salir, añadió. Te lo dije bajito porque no quería encender un incendio. Si el que paga se va, se apagan las luces. Nos quedamos callados un segundo. El taller, con sus bancos y tablones, parecía una iglesia laica. Voy a pagar a todos los proveedores, dije al fin. No por ellos, señalé hacia un lugar que significaba Laura y Daniel, sino por la gente que trabajó. No quiero que un violinista o una florista pierdan porque mi familia no supo tener mesura. Ortega asintió. Eso te honra. Si te sirve, el personal de sala murmura más de cómo te hablaron que de las luces que se encendieron. La gente distingue. Al poco se fue, dejándome papeles y una paz rara. Me serví café del termo y volví a la carpeta Límites, 2025. Había un folio en blanco con un título que escribí la noche que Ana murió. Cuando toque decir no. Bajo el título, 4 líneas. No a financiar proyectos sin compromiso. No a confundir ayuda con deuda eterna. No a regalar identidad por evitar un conflicto. Sí a pagar lo justo a quien trabaja. Siempre. Bajé al ordenador. Abrí la banca en línea de empresa y programé transferencias inmediatas a Paella y Brasa, Azahar, Cuarteto Levante, Brickline y Ojeda Studio. En el concepto puse siempre lo mismo. Liquidación evento 214B. Responsabilidad moral. Importes exactos, con céntimos. Hice capturas y las envié a Ortega y a cada proveedor con un gracias por el trabajo. Sentí el clic interno de una puerta que se cierra sin portazo. A las 1:40, sonó el teléfono del taller. Número desconocido. Sí, habla Rubén Campos, CEO de Arboristech. Me ha llegado su solicitud de revisión por la cláusula 12. ¿Podemos hablar 5 minutos? Claro. Mire, dijo con franqueza. Daniel es buen chico, pero lleva meses sin cerrar un entregable. Vive en un modo flotante. Si usted, como inversor principal, cree que este incidente puede afectar, yo también lo creo. Le propongo suspensión temporal de colaboración, con tutoría si decide volver. Agradezco la claridad, respondí. Mi objetivo no es humillarle, Rubén. Mi objetivo es que aterrice. Entonces estamos alineados. Le envío acta para firmar. Colgué y me quedé mirando la pantalla. Suspensión temporal. No sonaba a castigo. Sonaba a tiempo real. Tiempo que, a veces, es el regalo más duro. El móvil vibró de nuevo. Esta vez Laura. No había visto su nombre en mi pantalla en semanas. Dudé. Apreté contestar. Diga, Manuel. Entró directa, voz pulida. Ayer todo se fue de las manos. No era para tanto. Si vuelve al mirador, lo arreglamos. Hacemos unas fotos, la gente olvidará. Laura, dije su nombre como quien coloca una pieza. No voy a volver al decorado. He pagado a quienes trabajaron. Conviene que tú y Daniel miréis vuestros números de verdad. ¿Nos va a dejar tirados? Bajó un tono. Después de tanto, os voy a dejar en vuestra edad, respondí sin dureza. 30 años da para empezar de cero con las manos limpias. Daniel no sabe vivir como pobre, soltó sin filtro.
Entonces será un buen aprendizaje, dije. Buen día, Laura. Colgué. El silencio me rebotó en el pecho, pero no era vacío. Era aire que vuelve a su sitio. A media tarde, vino Salva, mi encargado de toda la vida, a por planos de una reforma. Me encontró mirando el Cupra inmóvil. ¿Te lo llevas tú ahora?, preguntó, medio en broma. No, lo guardamos. Ya veremos. Me dio una palmada en el hombro. Los hijos aprenden por las malas, jefe. Yo aprendí cuando mi padre me cerró el grifo a los 22. Bendito grifo. Cuando anocheció, cerré el portón del taller y salí andando un rato sin rumbo, por Avenida del Cid arriba, donde el ruido de la ciudad se mezcla con motos y conversaciones eternas en terrazas. Abrí el móvil y escribí, al fin, a Daniel. Mañana, 9:30, Bar Olmo, frente al taller. Tú y yo, sin terceros. Tardó 2 minutos en responder. Gracias, papá. Estaré. Antes de dormir, repasé los burofaxes en el correo de Tomás. Estaban limpios, técnicos, sin una palabra de más. Firme digitalmente. En el asunto, él había puesto regularización de situaciones de favor. Me gustó. Ni guerra ni castigo. Regularizar. Poner nivel. Apagué la luz. En la oscuridad, vi la sala del mirador como una maqueta. Mesas, focos, pastel. Y vi otra escena posible. Una que ayer no existió. Daniel caminando hacia mí para decir, simplemente, basta. No ocurrió. Pero tal vez, con el Bar Olmo, empecemos a construirla. En la mesilla, junto al despertador, dejé la libreta de cuero. En la última página escribí una línea nueva, para no olvidarla cuando vuelvan a temblarme las convicciones. El respeto no se firma, se practica, y se protege con límites. El Bar Olmo abría temprano, a las 8, para los obreros que desayunan antes de entrar en las obras del polígono Vara de Quart. Era un lugar de los de siempre, servilletas de papel que vuelan, camarero con bigote que sabe tu café antes de pedirlo, olor a tostadas y serrín del suelo. Llegué media hora antes. Me senté en la mesa del rincón, con el respaldo contra la pared, vieja costumbre de quien prefiere ver la puerta, y pedí un cortado doble. La ciudad aún despertaba, pero yo llevaba despierto desde las 5. Dormí poco, no por nervios, sino porque mi cabeza repasaba lo que debía decir, sobre todo, lo que no debía decir. Con Daniel, cada palabra mal colocada se convertía en un muro. Había que entrar sin reproche, pero con claridad. A las 9:28 vi su silueta cruzar la calle. Venía caminando despacio, con la chaqueta del traje del día anterior, arrugada y sin corbata. La cara, ojerosa, el pelo, revuelto. Era la primera vez que lo veía sin ese aire de suficiencia. Entró, me buscó, y sonrió apenas. Hola, papá. Siéntate. ¿Quieres algo? Un café y agua, dijo. Cuando llegó el camarero, Daniel se quitó el abrigo, se quedó mirando la taza. Ninguno habló durante casi 1 minuto. El ruido del bar llenaba los huecos, cucharillas, radio, el portazo de la máquina tragaperras. Lo de ayer, empezó él, fue una locura. No sé cómo se llegó a eso. Se llegó como se llega siempre, dije, un paso cada día, sin querer mirar el mapa. Asintió, en silencio. Laura, intentó explicar. No, lo corté. Hoy no hablamos de Laura. Hoy hablamos de ti. Levantó la mirada, inseguro. He hecho muchas cosas mal, admitió. Sí, respondí sin dureza. Pero peor fue lo que no hiciste. No paraste a pensar. Te dejaste llevar como quien flota en una corriente que cree suya. Daniel pasó las manos por el pelo. No sabía que todo estaba a tu nombre. El piso, el coche, incluso lo de la empresa. Pensé que era mío, que lo había ganado. No se gana lo que no se entiende, dije. Te di herramientas, no trofeos. Y tú confundiste un préstamo con un legado. El camarero dejó la cuenta en la mesa, por costumbre.
La miré un segundo. 2 cafés y una tostada. 4,60 €. Pequeñas cifras que miden realidades grandes. He hablado con Tomás, continué. Has quedado suspendido en Arboristech. Tienes un mes para decidir si quieres volver. No te han cerrado la puerta. Daniel se mordió el labio. ¿Y si no me aceptan? Aprenderás otro oficio. Tengo un amigo, Justo, que dirige una cuadrilla en Castellón. Busca gente seria. Pagan al día y enseñan. Te puede recibir el lunes. ¿En una obra? Sí, respondí con calma. ¿Cómo empecé yo? El silencio se alargó. Afuera, un camión del ayuntamiento pasaba regando el asfalto. No sé si sirvo para eso, murmuró. Sirves si dejas de buscar atajos. Sirves si te levantas cada mañana y haces algo que te canse más el cuerpo que la conciencia. Él respiró hondo. Papá, ¿tú crees que Laura me quería? Esa pregunta me desarmó un segundo. Creo que te quería a través de lo que tenías, no a través de lo que eras. Entonces no me quería, susurró. Tal vez no, pero eso también enseña. Dio un trago al agua. He hablado con ella, dijo después. Se ha ido a Madrid. Dice que necesita espacio y que no puede vivir en la ruina emocional que has creado. Entonces ya ha encontrado su frase, respondí. Siempre fue buena con las frases. Daniel soltó una risa amarga. Tú y mamá nunca os hablasteis así, ¿verdad? No. Nosotros discutíamos por cosas concretas, facturas, horas, el color del salón. Pero detrás había cariño. Lo demás son discursos. Me miró largo rato, y por primera vez en años no había distancia, solo cansancio. ¿Y ahora qué hago, papá? Preguntó. Ahora vives, le dije. Sin tarjetas, sin alquiler pagado, sin coche de empresa, con tu sueldo, tu tiempo y tus errores. Los tuyos, no los míos. ¿Y tú? Yo seguiré aquí, pero no para salvarte, para escucharte cuando empieces a salvarte solo. Pidió otro café, esta vez pagado por él. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Mientras lo pedía, noté que el camarero le trataba con el mismo respeto que a cualquier otro cliente. Sin títulos, sin don. Y eso, de alguna forma, era un comienzo. Cuando terminamos, salimos juntos. El aire olía a pan recién hecho y a gasolina. En la acera, Daniel se detuvo. Gracias por venir, dijo. Gracias por llegar, respondí. Caminamos unos metros sin hablar. Frente al semáforo, se giró. Papá, ¿tú crees que puedo rehacerme? Claro que sí, dije. Pero solo si entiendes que no es un castigo, sino una reparación. Cuando construyes algo torcido, no lo pintas, lo desmontas y empiezas de nuevo. El semáforo cambió. Se fue andando hacia la estación. Lo vi alejarse, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, pero con pasos más firmes que los de ayer. Por primera vez, no sentí miedo de su futuro. Regresé al taller. En la puerta, el Cupra seguía aparcado. El reflejo del sol sobre la pintura azul metálica me hizo entrecerrar los ojos. Abrí la puerta de copiloto, saqué el abrecartas que le había tallado. Lo guardé en el bolsillo. Luego llamé a Justo. Te mando un chico el lunes, le dije. Es torpe con las manos, pero rápido con la cabeza. Dale trabajo. Hecho, Manuel. Si aguanta 2 semanas, será de los míos. Aguantará, respondí. No le queda otra. Colgué y respiré. No era alivio, era otra cosa. La sensación de que el ciclo había girado. El hijo que antes dormía en mármol ahora iba a mancharse de polvo. Y el padre que siempre sostuvo el peso, por fin, lo soltaba. Por la tarde, fui al mirador del Turia. Ortega me esperaba en la entrada, con gesto tranquilo. ¿Viene a revisar algo? Solo a cerrar bien las cuentas. Le entregué un sobre. Dentro, un cheque con todos los importes liquidados y una carta firmada. Esto cubre todo lo pendiente. No quiero que nadie de su equipo pierda un euro. Se lo agradezco, dijo Ortega.
No todos los que tienen razón actúan con elegancia. No busco elegancia, le respondí. Busco dormir tranquilo. Mientras hablábamos, por la terraza entraba un rayo de luz sobre las sillas apiladas. En el suelo aún quedaban pétalos marchitos del día anterior. Pensé que así era todo. Belleza usada, restos de celebración, pero con posibilidad de volver a florecer. Ortega me estrechó la mano. ¿Y su hijo? Empieza el lunes. Buena edad para aprender, dijo sonriendo. Y buen maestro, aunque no lo sepa. Salí al aparcamiento. Subí al Seat León. Antes de arrancar, miré el espejo retrovisor y vi mi propio rostro. Arrugado, cansado, pero sin sombra de amargura. Por primera vez en años, me pareció el rostro de un hombre libre. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación en el Bar Olmo. Las primeras lluvias de otoño habían llegado a Valencia y el aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. El taller seguía con su rutina de martillazos y radios encendidas, pero dentro de mí algo se había movido. Un espacio que antes estaba lleno de preocupación ahora tenía silencio, un silencio amable. Cada lunes, justo me enviaba un mensaje corto. Tu chico aguanta. El primer día había llegado tarde y casi sin botas, pero al segundo ya estaba mezclando cemento. A la semana, cargaba sacos sin quejarse. Justo, que no da cumplidos, añadió un viernes. Tiene hambre de hacerlo bien. No de dinero, de dignidad. Esa frase me hizo sonreír. Era justo lo que yo había querido enseñarle desde siempre, solo que a veces los hijos necesitan que el mundo les hable más alto que su padre. Un sábado, mientras barnizaba un mostrador, entró Salva con el móvil en alto. Te busca tu heredero, jefe, dijo, riendo. Contesté con las manos aún manchadas. ¿Qué tal, Daniel? Cansado, respondió al otro lado. Pero bien. Hoy me pagaron la primera semana. 240 euros. No está mal para empezar. No sabía que el dinero propio pesaba tanto, dijo. Huele distinto. Huele a tu tiempo, le contesté. Justo dice que tengo manos blandas, río. Pero que aprendo rápido. Eso te lo dirá 3 veces más y después te pedirá que le alcances el nivel láser, dije. Y cuando lo haga, sabrás que confía en ti. Hubo un silencio que no fue incómodo. Luego añadió, gracias, papá, por no rendirte conmigo. Me mordí el labio para no dejar que la emoción se escapara por la voz. No te agradezcas todavía. Agradece cuando seas tú quien ayude a otros sin hacerlo dependiente. Lo intentaré, dijo. No, hazlo, corregí. Colgamos. Dejé el móvil sobre el banco de trabajo y me quedé mirando mis manos. Las arrugas se parecían a las de Ana. Pensé en cuánto tiempo había pasado desde que alguien me llamaba papá con respeto verdadero. Me tembló un poco el pulso. El barniz goteó sobre la madera como si el tablero respirara conmigo. Por la tarde fui al cementerio, como cada mes. Llevé flores frescas al nicho de Ana. Me quedé de pie unos minutos frente a la placa. Lo habrías puesto firme tú antes que yo, le dije en voz baja. Pero creo que, al final, lo entendió. Dejé una rosa blanca entre los jarrones. Un viento suave me despeinó. En ese instante me pareció oírla decir su frase de siempre. Haz lo correcto, aunque duela. Al salir del cementerio, paré en una cafetería y revisé el correo. Había un mensaje del Jardín Botánico de Valencia. Asunto. Proyecto Fundación Ana Ríos. Confirmación de acuerdo. Lo abrí. Estimado señor Ríos, el patronato ha aprobado la creación de la Fundación Ana Ríos para becas de horticultura y restauración de jardines históricos. La primera convocatoria abrirá en marzo. Adjuntamos convenio para firma. Me quedé quieto. No sabía que el corazón podía doler y sanar al mismo tiempo. Llamé a Ortega. Había sido él quien me puso en contacto con el botánico. Ortega, acaban de aprobarlo. Lo sabía, dijo. Le dieron el visto bueno esta mañana. Es un buen cierre para una historia fea. No es un cierre, respondí. Es el principio de algo limpio.
Entonces, enhorabuena, don Manuel. Colgué y me quedé mirando el correo abierto. La Fundación Ana Ríos era más que un nombre. Era la prueba de que de un error podía nacer algo fértil. Si mi hijo había aprendido el valor del trabajo, yo había aprendido el valor del límite. Ponerlo no separa, define. Al día siguiente, domingo, el taller estaba cerrado. Fui hasta Castellón sin avisar. Quería ver a Daniel en su nuevo entorno. Justo me recibió en la obra, un bloque de pisos en el Grao, todavía sin ventanas. Está arriba, en el quinto. Llévale el casco, me dijo. Subí por la escalera metálica. En cada planta había olor a polvo y eco de martillos. Cuando llegué, lo vi. Llevaba una camiseta vieja mía, empapada de sudor, y estaba midiendo una viga con el láser. No me vio. Le observé en silencio. Tenía las manos grises, los antebrazos tensos. Justo se me acercó. Mira cómo se apaña, dijo en voz baja. No pide ayuda. Lo intenta 3 veces y luego pregunta. Buena señal. Asentí. ¿Le has dicho que venía? No. Quería que lo vieras en pose. En ese momento, Daniel se giró. Me vio y se quedó quieto. Luego sonrió, sin avergonzarse de su aspecto. ¿Has venido? Sí, dije. Quería ver si era verdad que trabajas. Ya ves, rió. No hay boda, pero sí andamios. Y son más estables, respondí. Nos dimos un abrazo corto, lleno de polvo y sinceridad. ¿Sabes qué aprendí? Me dijo al separarse. Que el sudor seca más rápido que la vergüenza. Eso lo voy a robar para mis notas, dije. Hazlo. Pasamos media hora hablando con Justo de materiales y de errores comunes de aprendiz. Le escuchaba usar palabras que antes no conocía. Plomada, escuadra, arandela. Eran pequeñas victorias, pero cada una pesaba toneladas. Cuando bajé al coche, tenía el pecho lleno de algo que no sabía nombrar. No era orgullo, era alivio. Como si al fin el ciclo de 3 generaciones se hubiera cerrado. El padre que enseña, el hijo que aprende y la memoria de una madre que no deja que ninguno olvide lo esencial. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al escritorio y escribí una carta. No para enviarla, sino para dejarla lista por si algún día la necesitaba. Hijo, no te salvé, te devolví a tierra firme. Te hice caer para que supieras que el suelo también sostiene. Cuando un padre lo da todo, el hijo olvida que tiene piernas. Pero cuando el padre se aparta, el hijo empieza a andar. No me debes nada. Lo que hiciste con tu error, ya lo pagaste con trabajo. Solo prométeme una cosa. Que, cuando tengas un hijo, no lo hagas espectador de tu esfuerzo, sino cómplice de él. Porque lo que se construye juntos no se derrumba tan fácil. Guardé la carta en un cajón, junto a la libreta de cuero. Afuera, el cielo estaba rojo, como si el sol se disculpara por haberse escondido tarde. Al día siguiente, Ortega me llamó de nuevo. Manuel, el ayuntamiento quiere hacer una pequeña nota de prensa sobre la fundación. Nada grande, algo local. Que la hagan, dije. Pero sin fotos mías. La historia no va de mí, sino de Ana. Entendido. ¿Sabe? Hay algo curioso. Las flores del jardín donde se casaron están volviendo a florecer. Eso pasa, respondí. Las flores no guardan rencor. Colgué. Miré el taller vacío. El Cupra seguía allí, cubierto con una lona. Pensé en venderlo, pero luego decidí dejarlo un tiempo. No como símbolo de lujo, sino como recordatorio. Un día, cuando Daniel de verdad camine solo, se lo devolveré. No como regalo, sino como herramienta. Encendí la luz, y con calma, escribí en la pizarra donde apunto ideas para nuevos encargos. Fundación Ana Ríos, primera beca en marzo. Debajo, otra línea más pequeña. Llamar a Daniel para que venga a ayudar a montar la mesa de exposición. No sé si lo hará, pero quiero que vea con sus manos lo que cuesta construir algo que no se derrumba. Y si lo hace, ese día sabré que la historia que empezó con una boda rota habrá florecido como un jardín nuevo.
El invierno pasó sin ruido, y cuando llegó marzo, los almendros del Turia ya estaban en flor. Era el mes que Ana más amaba. Decía que marzo olía a segundas oportunidades. Y justo ese marzo, la Fundación Ana Ríos abrió su primera convocatoria. Ortega me llamó una mañana. Hemos recibido 32 solicitudes, dijo entusiasmado. Estudiantes de toda España. 32 es un buen número, respondí. Significa que algo se ha sembrado. Y todo empezó con una boda cancelada, rió. A veces los desastres son la semilla más fértil, dije, y lo pensé en serio. Esa tarde imprimí la lista de aspirantes y la colgué en el tablón del taller, junto a los planos y facturas. Me gustaba ver nombres jóvenes mezclados con mis papeles viejos. Recordaban que el futuro no se mide en metros cúbicos, sino en decisiones. Unas semanas después, recibí un mensaje de Daniel. Papá, voy a Valencia el fin de semana. ¿Puedo pasar por el taller? Le respondí con un simple sí. Llegó el sábado a media mañana. No venía en coche. Había vendido su viejo scooter y viajaba en tren. Entró con una mochila y la piel más morena, el cuerpo más firme. Tenía las manos marcadas, callos en las palmas. Lo miré y pensé que, por fin, parecía un hombre. Te han sentado bien los andamios, le dije. Y a ti la tranquilidad, respondió, sonriendo. ¿Sigues con Justo? Sí, y ahora me deja calcular medidas. Dice que tengo ojo. Tú siempre lo tuviste. Solo te faltaba perspectiva. Pasamos al taller. Sobre la mesa había planos de la exposición que íbamos a montar con el botánico. Daniel los observó. ¿Esto es la fundación? Sí. Va a llevar el nombre de tu madre. Lo leí en el periódico, dijo. No sabía que lo harías tan grande. No es grande, es útil. Becará a 3 estudiantes cada año, para que estudien botánica, diseño de jardines, restauración. Ana lo habría querido así. Lo habría querido todo, dijo él, bajando la voz. Y lo tuvo, respondí. Nos tuvo a los dos. Nos quedamos callados un momento. Él tocó una de las piezas de madera, acariciando las vetas con respeto. ¿Quieres ayudarme a montar la mesa de exposición? Le pregunté. Claro, respondió sin pensarlo. Le pasé una lija, y durante horas trabajamos juntos, sin hablar mucho, pero en un silencio que pesaba como paz. Cada vez que nuestros movimientos coincidían, notaba que algo invisible se reparaba. Al atardecer, salimos al porche del taller. El aire traía olor a resina y a pan tostado del horno de la esquina. He pensado en volver a estudiar, dijo de repente. ¿Qué? Restauración arquitectónica. Justo me habló de un curso en Castellón. Quiero aprender a reparar estructuras viejas. Buena idea, respondí. Aprenderás a sostener sin destruir. Eso quiero, dijo. Aprender a sostener. Miré el horizonte, donde el cielo se teñía de naranja. ¿Y Laura? Pregunté con cuidado. No la he vuelto a ver. Me escribió una vez para pedirme que le firmara el divorcio y la cuenta común. Lo hice, sin rencor. Bien, asentí. El rencor es otra forma de seguir atado. Daniel se rió. ¿Sabes qué fue lo peor? Que durante un tiempo pensé que me habías destruido la vida. Lo sé, dije. Y luego me di cuenta de que la vida ya estaba destruida. Tú solo apagaste las luces para que lo viera. Esa frase me tocó más de lo que quise mostrar. Entonces sirvió, respondí. Se hizo de noche. Dentro del taller, la mesa de exposición brillaba bajo la lámpara. Era sencilla, robusta, sin adornos innecesarios. Le puse encima una placa de latón con el grabado. Fundación Ana Ríos, donde florece lo que se cuida. Daniel la leyó despacio. Bonita frase, dijo. Era de tu madre. La decía cada vez que plantábamos algo en el jardín. Nos quedamos un rato mirando la placa como si fuera una ventana. Luego me miró y preguntó, ¿puedo ayudarte con la inauguración? Claro, respondí. Te necesito para montar las estructuras. No me refiero al trabajo, aclaró. Quiero estar ahí, contigo.
Me quedé en silencio. No esperaba ese contigo. No como obrero, sino como hijo. Entonces ven, dije. Pero trae las manos limpias y la cabeza alta. Trato hecho, sonrió. La inauguración fue 2 semanas después. El jardín botánico se llenó de estudiantes, periodistas locales y viejos amigos de Ana. Ortega presentó el acto con su voz pausada. Cuando me tocó hablar, miré al público y respiré hondo. No llevaba discurso preparado, solo palabras que salieron solas. Esta fundación nace de un error. Del error de confundir ayuda con salvación y dinero con amor. Pero los errores, si se aceptan, también pueden dar fruto. Ana creía que nada bueno se pierde del todo. Yo también lo creo. Hoy, su nombre vuelve a dar vida. Hubo un aplauso discreto, sincero. Vi a Daniel en primera fila, con los brazos cruzados, mirándome con orgullo. En su cara ya no había vergüenza, solo gratitud. Me bastó eso. Después de la ceremonia, se me acercó una muchacha joven, una de las becadas. Tendría 20 años, el cabello recogido y una carpeta llena de bocetos de flores. Señor Ríos, dijo, gracias por esta oportunidad. Mi abuela trabajó en un vivero toda su vida. Ella me enseñó a amar las plantas. Esta beca es lo que necesitaba para seguir. No me dé las gracias, le dije. Solo haga algo bueno con ella. Sonrió. Lo haré. Cuando todos se fueron, quedamos Daniel y yo solos, recogiendo los folletos. El jardín estaba en calma, lleno de insectos que brillaban con la última luz. Papá, dijo, ¿te has dado cuenta? Todo empezó con un sin usted no hay boda, y terminó en esto. Sí, Rey. Ortega tenía razón. Sin mí no hubo boda, pero hubo algo mejor, raíces. Daniel se rió también. Raíces, repitió. Me gusta eso. Nos sentamos en un banco, y por primera vez en años, el silencio entre nosotros no era distancia, sino descanso. Le miré las manos, duras, marcadas, pero vivas. Luego las mías, viejas, manchadas de barniz. Eran distintas, pero hablaban el mismo idioma. Esa noche, al volver a casa, abrí la libreta de cuero y escribí la última línea que necesitaba dejar para cerrar el ciclo. El amor no se mide por lo que se da, sino por lo que se enseña a construir. Mi hijo ya sabe construir. Ana, ya puedes descansar. Cerré la libreta y la guardé en su caja. Afuera, el viento del Turia soplaba con suavidad. En el jardín, las primeras flores de primavera se abrían bajo la luna. Y supe que, al fin, todo estaba en su sitio. El verano llegó temprano ese año. En el taller, las puertas quedaban abiertas todo el día y el aire traía olor a limoneros. La vida había vuelto a su ritmo natural: trabajo, café, radio de fondo y silencio de tarde. A veces, los vecinos se asomaban solo para saludar o para oler la madera recién cortada. Yo volvía a ser el Manuel de antes, pero con algo más: la certeza de que los límites nos separan, ordenan. Daniel venía los fines de semana. No hablábamos del pasado, ni hacía falta. Él contaba historias de obra. Yo le mostraba los avances de la fundación. De vez en cuando, se quedaba a cenar y, sin darnos cuenta, llenábamos los silencios con risas. Cuando terminaba el vino, salíamos al porche y mirábamos el cielo. Ya no había nada pendiente entre nosotros, solo el sonido de los grillos y el eco suave de una paz ganada con esfuerzo. Una tarde de julio, me trajo un sobre. Es del botánico, dijo. Dentro había una foto. La primera becaria de la fundación, una chica de Murcia, posaba sonriente junto a un invernadero lleno de geranios. Detrás, un cartel. Proyecto Ana Ríos, Restauración Floral. En la esquina inferior, había un dibujo a mano. Una flor pequeña, blanca, de pétalos finos. Es la flor que mamá plantaba en casa, dijo Daniel. Asentí. Se llama alelí, respondí. Florece incluso entre las piedras. La guardé en el tablón del taller, junto a la primera factura que pagué con mi empresa, hace más de 30 años.
Me pareció el cierre perfecto, el inicio y el fruto, uno al lado del otro. Aquella noche soñé con Ana. Estábamos en el jardín, ella con su sombrero de paja, riéndose mientras me señalaba un hueco vacío junto al rosal. Aquí falta algo, decía. Me desperté con esa frase dándome vueltas. Al amanecer, bajé al taller y tallé una pequeña placa de madera. Grabé las palabras. Aquí falta algo. La coloqué en el jardín, junto al limonero. Y, al lado, planté una lelí. Cuando el sol se alzó, la flor ya se inclinaba hacia la luz. La miré largo rato. Pensé en cuántas veces había creído que todo estaba perdido. Cuando murió Ana, cuando mi hijo se alejó, cuando aquella mujer me echó de la boda que yo había pagado. Pero no, nada se perdió del todo. Solo cambió de forma. A veces, la vida no se destruye, se poda. Y cuando se poda con cuidado, vuelve a florecer más fuerte. Esa mañana, mientras cerraba el taller, me encontré con Ortega en la puerta. Venía a decirte que el ayuntamiento quiere ampliar las becas, dijo. Y que te proponen un homenaje. No hacen falta homenajes, respondí. Con ver esas flores crecer, tengo suficiente. Aún así, lo mereces, insistió. Has hecho más justicia con tus actos que muchos tribunales. Sonreí. No fue justicia, Ortega. Fue aprendizaje. Se despidió con un apretón de manos. Cuando se fue, me quedé solo. El sol caía sobre el porche, y el aire traía olor a madera, tierra y flor. Cerré los ojos y pensé en Ana, en Daniel, en todo lo que había cambiado. Ya no había ira, ni tristeza, solo gratitud. Miré la placa de la fundación que colgaba en la pared del taller. La luz del atardecer la hacía brillar como oro viejo. Debajo escribí una última frase, con letra firme, para que Daniel la leyera algún día. El perdón no es olvidar, es entender que dolió porque importaba. Y con eso, supe que la historia estaba completa. Me senté en el porche, con un café en la mano, y dejé que el sol bajara lento sobre el Turia. El viento movía las ramas. Por un instante, juraría que escuché la voz de Ana, suave, diciéndome lo mismo que siempre. Lo hiciste bien, Manuel. Lo hiciste bien.